Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. El tema de hoy es más católico que otra cosa. Es un tema para católicos. Para los demás quizá no. Lo único es que es escandaloso. Escandaloso porque, bueno, en la historia de la iglesia siempre ha habido gente que Andrés González se escucha bien. Muchas gracias, Andrés. Siempre han habido discrepancias. Nunca ha habido una doctrina única y unificada. Precisamente en los primeros siglos de la iglesia hubo muchas herejías. Bueno, ¿qué quiere decir una herejía? Una herejía ordinaria es que se toma una creencia de lo que se cree, valga la redundancia, y se rechazan todas las demás partes de la fe. Entonces, un herético es aquel que escoge una parte y esa la pone como la más importante y que anule a todas las demás. Bueno, voy a poner un ejemplo. José Alejandro Coutolenc, lo de la vida eterna. En la Sagrada Escritura, en la Biblia de los judíos, están las dos doctrinas. La de los saduceos, que no creían en la vida eterna, y la de los fariseos, que sí creían en la vida eterna. En la Biblia están las dos cosas, pero los que redactaron la Biblia, la última redacción de la Biblia, que fue más o menos en el siglo V antes de Cristo, trataron de compaginar las dos cosas y al final aparentemente ganaron los que hablaban de la vida eterna en los libros de los Macabeos, que se escribieron aproximadamente unos 100 años, 150 años antes de Cristo. Son los últimos libros que hasta los evangélicos y otros dicen que son apócrifos o epígrafes falsamente atribuidos a un autor sagrado. Bueno, esos libros de los Macabeos y el libro de la sabiduría, los últimos libros, hablan de la vida eterna y que es bueno orar por los muertos. Por eso Lutero los desechó, los quitó 7 libros de la Biblia hebrea que le parecieron que contradecían sus doctrinas de la sola fe sin las obras. Bueno, entonces, en la Sagrada Escritura están las dos tendencias, pero no sé si en el judaísmo y en el islamismo tengan alguna de ellas. Bueno, voy a intentar fijar. Pero acá en el cristianismo triunfó la idea de la vida eterna. Además, Jesucristo habló hartísimas veces de la vida eterna para la salvación y la vida eterna para la condenación. Por lo tanto, en el catolicismo o en el cristianismo no hay una oportunidad de que alguien rechace la vida eterna como parte de la fe. Por eso está en el credo, en la vida eterna. Creo en la Iglesia, que es una Santa Católica y Apostólica, en la comunión de los santos y en la vida eterna. Amén. Bueno. La Iglesia, los dirigentes de la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia han
aceptado o rechazado en determinados momentos partes de la doctrina católica. Y para eso se han hecho concilios. Un concilio es un consejo, no un consejo como una aportación para una opinión. Un consejo es un grupo de personas que se reúnen para determinar cosas. El consejo en ese sentido, como un ente social, en este caso religioso, un grupo religioso que se reúne para determinar qué creer y qué no creer. Bueno, ahí le voy a dejar. ¿Por qué? Porque en la actualidad, bueno, en los últimos siglos de la Iglesia Católica han acentuado algunos aspectos que han parecido algunos pues muy antihumanos. Por ejemplo, Aristóteles aceptó la esclavitud y dio explicaciones por qué debería de existir la esclavitud. La Iglesia Católica aceptó la esclavitud en el Imperio Romano, donde nació la Iglesia. Los judíos también habían aceptado la esclavitud. Bueno, entonces la esclavitud, que a nosotros nos parece algo totalmente inhumano, groseramente antihumano, para los del Imperio Romano y para Aristóteles, el Imperio Romano y los judíos era algo normal. Había esclavitud por deudas. Eso está también en el Evangelio, de el que Cristo dice que un señor llamó a cuentas a los deudores y uno le debía mucho dinero y se le hincó y le rogó que le diera tiempo para pagar, porque sí tenía el dinero, pero lo tenía invertido. Entonces al patrón, al señor, se le conmovió el corazón y le perdonó la deuda, porque ya había mandado vender como esclavos a él y a toda su familia y todo lo que tenía para que pagara la deuda. Bueno, entonces después ya sabemos que ese mismo al salir no le perdonó un poco de dinero a un compañero y lo llevó a la cárcel por deudas. Y luego los compañeros se enojaron y fueron con el señor y le dijeron, no, dice, al que le perdonaste todo no quiso perdonar un poco de dinero. Ah, bueno, tráiganlo para acá. Y ya le reclama, mira, yo te perdoné mucho y tú no quieres perdonar poquito. Por lo tanto, agárrenlo y métanlo a la cárcel hasta que no pague el último centavo. Y en otras partes dice del Evangelio, Jesús pues cuenta historias. En sus historias dice uno que invitó a un banquete a unos y a otros que les rentó su terreno y le mataron al hijo. Y entonces dice, agárrenlos a esos que mataron a mi hijo, amárrenlos de pies y manos y aviéntenlos a las tinieblas donde el gusano no muere y allí hay llanto y rechinar de dientes. Y al que se está en la cruz junto a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es una tontería que un crucificado le diga a otro crucificado, pues ¿cuál reino? Se van a morir. Pero ese creía en la vida eterna y creía que Jesús era el que daba la vida eterna y a Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel paraíso terrenal, ahora un paraíso celestial, como le dijo Jesús a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Bueno, entonces les podría dar más explicaciones de que la doctrina, el depósito de la fe que llaman, de la Sagrada Escritura y de lo que se cree, sin que esté en la Biblia, porque la Biblia
Jesucristo no hizo una Biblia y les dijo, vayan y prediquen la Biblia. Jesús lo que hizo fue formar comunidades de creyentes y les dijo, vayan a predicar cómo hacer este tipo de comunidades y organizarse como yo les he dicho. Y así las comunidades en cada época han integrado o desintegrado aspectos de la comunidad cristiana. Al inicio de la iglesia parece que había diaconisas y había diáconos casados, por supuesto, y sacerdotes casados y obispos casados. San Pablo le dice a Timoteo las condiciones de un obispo. Ahora alguien me va a decir, bueno, si en la Sagrada Escritura dice que el obispo debe de ser casado una sola vez, no viudo, que el obispo no debe de ser creyente de nuevo, un nuevo creyente, un neófito. Si en la Sagrada Escritura dice que el obispo debe de regir bien su casa y no ser alcohólico, que el obispo tiene que dar un buen ejemplo con su familia. Sí, así es. Pero en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa y en donde haya un cristianismo, tiene que existir una organización que siga todos los consejos de Jesús. Y hay unos consejos que son los que el Papa está tratando de integrar a la fe en contra del dogma. Así, bueno, el padre habla puras palabras. Dogma quiere decir una afirmación, pero no cualquier afirmación, sino una afirmación ya demostrada, probada, una verdad de fe. Y eso se fue desarrollando en el pensamiento católico y es lo que se llama la teología. Que esa misma teología, teo quiere decir Dios, logía, estudio de Dios, el mismo estudio de Dios a través de lo que creemos, lo tienen los evangélicos, nada más que ellos le han recortado lo que consideran que es papista, y los ortodoxos le han recortado nada más que el Papa no es el encargado de la Iglesia general. Es todo. Les voy a decir, además en la historia de la Iglesia ha habido pues gente loca, como un papa que murió y que el otro lo consideró hereje y lo mandó desenterrar, digo, unas cosas pues idiotas, fuera de este mundo, y con todos sus ornamentos lo puso en un trono y lo juzgó hereje y entonces lo condenó a que su cuerpo lo amarraran con una soga, lo que quedaba pues de su cuerpo, y lo arrastraran por las calles de Roma y lo que quedara lo aventaran al río Tíber. Miren, no se espanten. En la iglesia siempre ha habido problemas. Los curas amancebados, los simoníacos, ciertamente los pederastas no hasta estos últimos tiempos. Pero de todo lo demás, en el clero ha habido todo eso y en los obispos y el sometimiento a los poderes de este mundo y a veces que los jerarcas de la iglesia someten a los gobernantes de este mundo. Es una lucha por el poder. Y ciertamente pues la iglesia católica ha salido adelante porque pues es la que tiene más fieles en el cristianismo y su organización no es perfecta, pero es la más práctica. Que en cada poblado haya un sacerdote encargado, un párroco, para que sea el encargado de representar a la iglesia universal, a la iglesia particular que es la diócesis,
y que estemos bajo una sola autoridad y que además esa autoridad no sea caprichosa porque tenemos un derecho canónico que nos rige a todos. Y ese derecho canónico nadie lo debe de transgredir y quedar impune. Pero esa es otra cosa. Voy al tema pues ya. Un obispo de Estados Unidos, de Texas, de Tyler, pues, el Papa lo destituyó porque estuvo diciendo que el Papa es un hereje. Bueno, ¿y cuál es la herejía del Papa? ¿Qué es lo que están diciendo muchos? Lo primero es que el Papa ha tomado como base de su pontificado, bueno, y hay una larga entrevista, el Papa ha dado muchas entrevistas últimamente con esto de la sinodalidad, porque ahí es donde, bueno, ¿qué es la sinodalidad? El Papa ha querido que todos tengamos voz y voto en la iglesia sin acabar con la jerarquía, pero que seamos más participativos y más decisivos. Y eso para los tradicionalistas es una herejía, porque para los tradicionalistas la iglesia es la jerarquía, el papa, los obispos y los sacerdotes, y los diáconos ahí de retache, y las religiosas y religiosos, vamos a decir como allegados. Pero la iglesia es la jerarquía. Así se entendió en mucho tiempo y está bien, ya esos tiempos se acabaron. Del Concilio Vaticano II para acá, de hace pues 70 años, la mayoría de nosotros aprendimos en los catecismos de la primera comunión. Bueno, en el anterior, ¿quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Decían, la iglesia es una sociedad perfecta que tiene todos los elementos de una sociedad, como es el gobierno, como es una doctrina y como es una práctica, la moral. Pero esa moral anterior era muy sexista, que en todos los pecados, en los 10 pecados que se pueden cometer según los 10 mandamientos, podía haber más o menos, es decir, si yo me robo 20 pesos, ¿es pecado mortal o no es pecado mortal según la Iglesia Católica? Bueno, también según a quién le robe los 20 pesos y por qué los robe. Si me robo 20 pesos por necesidad, bueno, no es pecado mortal, es pecado y es un delito, pero no es pecado mortal. Pero si le robo 20 pesos a una viejita que solo tiene 20 pesos, como los nietos que les roban a los viejitos que les dan la ayuda del gobierno, es pecado mortal. Bueno, entonces, los pecados allí están. La forma de aplicar la doctrina es donde está lo diferente. Pero el Papa dice en el Evangelio, que toma del Evangelio de San Mateo, el capítulo número 5 y el capítulo número 20, como la base de su predicación y de esa sinodalidad que él quiere que todos tengamos voz y voto, pero no la última capacidad de decisión. Sí, es voz y voto, pero no decisión. Esa la toma él. ¿Y qué dicen en las bienaventuranzas y qué dice en el capítulo número 20 de San Mateo? Bueno, pues dicen dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que trabajan por la justicia, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que tienen hambre porque serán saciados, etcétera, etcétera. Entonces, el fundamento del cristianismo no son los 10 mandamientos, eso es el fundamento del judaísmo.
El fundamento del verdadero cristianismo son las bienaventuranzas. Pero como son muy difíciles de vivir, que fue lo que le dijo el Papa a San Francisco, porque él tomó las bienaventuranzas San Francisco de Asís como la base de su grupo, le dijo el Papa que le habían dicho que era imposible, sus consejeros, pero que si estaba en el Evangelio, el Papa no podía negar que si alguna persona quería vivir las bienaventuranzas, las viviera, pero que no podía obligar a nadie a vivir las bienaventuranzas. Bueno, entonces está bien. Y en el capítulo número 20 del Evangelio de San Mateo dice que vino el Señor por segunda vez y a unos los puso a la izquierda y a otros a la derecha. A los de la izquierda, a los de la derecha, bueno, empieza con los de la izquierda, le dice, malditos, váyanse al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y no me visitaron. Estuve en necesidad y no me socorrieron. Estuve en la cárcel y no me visitaron. No los conozco. Pero si éramos tus seguidores y hasta hicimos milagros en tu nombre, y aquí está lo de los milagreros, no crean en los milagreros por el amor de Dios, no todos los milagreros por ser milagreros son instrumentos de Dios. Hasta predicamos en todas partes, en los congresos, e hicimos milagros, pues no los conozco, al infierno. ¿Por qué? Porque cobraron la entrada y porque cobraron sus servicios y porque se hicieron famosos y porque alejaron a mucha gente del verdadero cristianismo. Y luego les dice a los de la derecha, vénganse benditos de mi Padre, que está preparado un banquete en el cielo para todos ustedes. Y ya le dice a alguno, oye, pero yo no soy creyente, ¿por qué me pones acá de este lado? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estaba desnudo y me vestiste, porque trabajaste por la justicia, porque trataste de mejorar tu entorno, tu persona y tu entorno, porque buscabas la verdad y la bondad. Por eso, pásate al cielo, vente, tú eres de los míos. Eso es lo que está diciendo el Papa Francisco. Y con eso, ¿qué? Alguien va a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues es que así desnuda los lujos, los pecados, los abusos, la organización dinerera de la iglesia. Y a muchos, pues católicos comunes y corrientes, dicen, ¿y de qué van a vivir los curas? No se preocupen, hay el cobro de los sacramentos, pero no se trata de eso, no se trata del cobro de los sacramentos. Están las limosnas en las misas y muchas cosas. No, no está en eso, está en el pensamiento, en la intención, en la pureza. Entonces se tiene que ir purificando, se tiene que ir limpiando, y al Papa lo acusan de que es un hereje porque quiere aplicar o que se aplique el evangelio y que se reduzca el autoritarismo en la iglesia. Y también, como dice que en la iglesia cabemos todos, entonces no hay excomulgados. De hecho, él trata de, más bien ha evitado eso, de la excomunión. No la ha dicho y no la ha promovido, más bien la misericordia. Ahora, bueno, ha llegado a extremos que se tienen que ir limando después. Él dijo en una ocasión que no pusiéramos aranceles
Se siguen poniendo los aranceles. Él dijo que no se le niegue la comunión a los divorciados y vueltos a casar, pero no que se les dé la comunión a todos, que el ministro, si alguien va y quiere comulgar, entonces, según la vida, como hasta la misma gente dice, es que ahora vivimos bien, tenemos 20 años juntos, nos hemos llevado muy bien. Con quien me casé en la iglesia me golpeaba, me engañaba y me expulsó de la casa, corrió. Bueno, a muchas personas todo esto les va a parecer como fuera del pensamiento de la iglesia. Pues ya se imaginarán a los que creen que son dueños de la salvación, que no son ministros de la salvación o no son administradores de la salvación, que son dueños de la salvación. Y a todos esos los milagreros y predicadores como el Cash Luna y compañía, pues Cristo los descalifica y el Papa también. Por eso, ahora que el Papa cumplió 10 años en su trabajo, y le hacen preguntas pues tramposas. ¿Usted qué piensa sobre los homosexuales? Le preguntaron en una ocasión en un avión. Disculpe que ya me estoy pasando el tiempo. Porque uno de sus ayudantes lo habían acusado de pederasta. Y contestó de una manera pues como contestaba Jesucristo. ¿Y yo quién soy para condenar a los homosexuales? Y pues ya, se quedaron chatitos. Miren, esto de que el Papa es un hereje y que hasta le escribieron algunos cardenales una carta pidiéndole que renuncie, nuestro querido cardenal, que ya es el arzobispo pues emérito de la ciudad de Guadalajara, Juan Sandoval, él firmó esa carta. Como el Papa no es rencoroso, ni vengativo, ni excomulgativo, no les va a decir nada. Si otro Papa fuera, excomulgaba al cardenal Sandoval Iñiguez y le quitaba el cardenalato y todo. Pero no lo va a hacer, porque no, precisamente estaría en contradicción en su forma de actuar y de pensar. Bueno, amigas y amigos, les traté este tema. El obispo, quién sabe qué, no me grabé su nombre, pero sí la diócesis Tyler, en Texas. Pero con que pongan en el Face carta de renuncia al Papa o entrevistas a los obispos que mandaron la carta. Bueno, entonces ahí está. Bueno, disculpen que hoy bueno, ya mañana regreso a los medios y todo lo demás. Discúlpenme, pero este tema es muy importante. Miren, ¿cuál es la regla en la fe? La obediencia, no el razonamiento, no el tener la razón, no en erigirse uno como superpapa, sino tener paciencia y ver que la iglesia ha pasado por peores momentos, pero aquí estamos y aquí seguiremos primeramente Dios. Voy a ver sus comentarios. Andrés González, se escucha bien, muchas gracias Andrés, buenas noches. José Alejandro Coutolén, si fuera francés Coutolén, buenas noches. Andrea González es como el flácido. Miguel Ruiz, unos aplausos. Medios informativos del sur y norte. Perdón, padre, por mis palabras, pero da coraje. Bueno, MR, no sé qué quiere decir.
Diana Sáenz, Padre José, muy buena noche y a todos los presentes. Buenas noches. Miguel Díaz, buenas noches. Aquí estamos pendientes y atentos. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.